¿Qué es la razón por la cual muchos terminamos con el psicólogo, con el psiquiatra, con las ceremonias, con esto, en la búsqueda? ¿Qué es lo que estamos haciendo que nos lleva a estos estados de sentirnos inconformes, incompletos, molestos con la vida, sintiendo de que no nos sentimos plenos? Y los únicos que nos hacemos eso somos nosotros mismos a nosotros mismos. Entonces, por eso ahorita empecé con el tema, que dije que esto lo íbamos a desarrollar juntos, de el cuestionar y estar cuestionándonos a nosotros mismos y estar cuestionando a los demás. Es como una, vamos a llamarle así, como una enfermedad psicológica que padecemos todos. Estamos viendo algo y al estarlo viendo, inmediatamente hay una interferencia de pensamientos que empieza a evaluar eso que está pasando. Y lo que está pasando es lo que está pasando, es la verdad. Pero cada uno de nosotros lo interpreta de acuerdo a sus ideas, sus creencias, su religión, su partido político, lo que quieras. Y le damos tanta veracidad, realidad a lo que yo pienso, es que yo creo, es que yo pienso, según yo. Sí, pero ¿de dónde vienen esas ideas? De tus memorias. Tú no pueden aparecer pensamientos de la nada, aparecen de tus memorias. ¿Y tus memorias qué son? Conocimiento, diríamos, del pasado. Y lo que está pasando es por primera vez. Esto nunca ha ocurrido. Por primera vez. Y entonces tú tienes que creerte el pensamiento, que el pensamiento te dice, eso no debió de haber pasado, o eso no debería de pasar. ¿Por qué no lo hacen así? ¿O por qué no lo hacen? Y entonces empiezas a creer que ese pensamiento es pura sabiduría y que eso que está pasando está mal. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta que es al revés? Que el pensamiento es un pensamiento metiche, que no conoce la realidad y que está haciendo conclusiones y que lo que está pasando es la verdad de Dios. Es el mundo que está creando Dios. Así como está apareciendo, así como está ocurriendo, es el mundo real. Y el pensamiento que tú piensas personal no conoce lo que está pasando. Y entonces se crea teoría, se inventa, y nosotros la damos por un hecho de que lo que yo pienso es la verdad. Entonces, ese miedo, ¿de dónde nace? ¿Quién lo produce? De tus creencias. Tu mente te dice peligro, cuidado, te puede pasar algo, nadie se ha muerto. ¿Y quién está creando ese miedo? Tus pensamientos. Ahora, tú puedes darte cuenta, ninguno de estos pensamientos conoce lo que va a pasar. Yo no sé por qué me están metiendo miedo. Ninguno de ellos sabe lo que va a pasar. Aún sin embargo están incisivos ahí apareciendo, no lo hagas, y te están temblando las manos y casi me arrepiento y todo eso. Como ahorita gente que va a tomar medicina. De los nuevos que vienen tienen mucho miedo. ¿Y ese miedo existe afuera? ¿Lo produce la medicina? ¿Lo produce la vida? No. Lo produce cada individuo. Cada persona está creyéndose el cuento que sus memorias le están contando. Y entonces aquí es lo que le llamamos la interferencia. Mi mente está interfiriendo y creo más en la interferencia que en lo que está pasando. ¿Qué sucede cuando una persona está madurando y madurando y madurando? Empieza a reconocer esto, que lo que yo pienso no tiene que ser la verdad de Dios. Puede ser un punto de vista, una opinión, una sugerencia, pero no es la verdad. ¿Sí? A mí me gusta mucho lo del hinduismo porque ponen muchos ejemplos. Hace unos días veía un ejemplo de una historia de una persona que traía mucha sed y que tenía días sin tomar agua y que llegó a una noria donde había agua, pero él vio que había una culebra alrededor de la noria y entonces le dio mucho miedo y se retiró y se estaba muriendo de sed.
y alguien llega y le dice que si por qué no se acerca a la noria y saca agua. Y le dices que hay una víbora ahí, hay una culebra. Y se acerca el amigo y la ve y le dice, no, no es una culebra, es la cuerda con la que amarran el bote para sacar el agua. Dice, si no hubiese venido, yo me hubiera muerto de sed y de miedo por acercarme a la culebra. Es decir, a nosotros nos interfiere la mente y nos hace ver cosas y sentir cosas que allá no existen. Yo puedo decirle aquí al compañero, decirle, ¿me puedes apoyar con algo? Y dice, híjole, me está presionando, me está dando órdenes y todo eso que está diciendo su mente no es lo que está ocurriendo. Se le pidió un favor que haga algo. Y la persona puede estar experimentando algo y luego acusa a alguien allá afuera a ser la causa de cómo se está sintiendo. Y eso no es verdad. Es tu interpretación la que te está haciendo sentir como te estás sintiendo. ¿Sí? Entonces la gran mayoría, al estar interpretando la vida de esa manera, que le llaman estar viviendo desde el miedo, estás creyéndote tu historia, y vas generando miedo, pues el miedo llega un momento en que empieza a crear problemas en el cuerpo, desbalances energéticos, pleitos, celos y muchas cosas más, hasta que la vida se empieza a hacer un caos y es donde preguntamos, bueno, ¿qué hago? Y ahí se te invitan a diferentes corrientes, de ir a una iglesia, de practicar yoga, de hacerte vegano, de tomar medicina sagrada, cualquier cosa. ¿Y qué es lo que todas estas filosofías y corrientes van a ir, a dónde te van a ir llevando? A asumir responsabilidad. Que empieces a reconocer que tú eres la causa de eso que tú sientes. Que lo que tú sientes no viene de afuera, viene de adentro. Viene de tus ideas, de que eres muy aferrado, muy controlador, que quieres manipular a los demás, que te haces el ofendido. O sea, empiezas a reconocer eso y ahí es donde decimos, le empezamos a bajar rayitas al tigre. Es decir, ese de querer tener la razón, ese de querer ganar todo el tiempo, se va disminuyendo. Y ahí otra vez entramos, entonces cuando ya vamos madurando, te das cuenta de que tenemos una mente muy cuestionadora. ¿A alguien de ustedes le ha pasado que ha tenido una plática con alguien y han discutido y después te sientes muy mal porque hubo la discusión y te cuestionas si por qué levanté la voz, para qué saqué ese tema, no era necesario, o dijeron cosas que me lastimaron? Entonces la mente todo lo está convirtiendo como en combustible para hacerte sentir mal. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta de que todo ese cuento que te cuentas acerca de eso que pasó es una interpretación y no es verdad? Lo que pasó, pasó y ya pasó, ya no existe. Y esa es la verdad. Pero ¿qué hace mi mente? Por ejemplo, imagínate esto que te voy a explicar para que veas qué cañón es esto. Y me voy a ir así estirando la liga a ver quién la aguanta. ¿Sale? ¿Qué pasaría si tú supieras de una manera contundente que el espíritu, tu alma es completamente pura, completamente inocente y que jamás ha cometido un error, que jamás ha pecado, que todo se lo ha imaginado, todo ha sido imaginario? Ahora, si alguien violó, mató, robó, traicionó o algo, y alguien le dijera, es que nada de eso que te cuentas es verdad, tú te lo cuentas para sentir culpa, para sentir vergüenza o algo, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque el alma no existe en el pasado, solamente existe en el presente. Y aquí en el presente tú te cuentas una historia. Y esa historia que te cuentas, ni siquiera las cosas fueron así. Porque le puedes preguntar a otras personas y ellas tienen una versión diferente a la historia que tú te cuentas. Y entonces decirle, o sea, ¿qué me quieres decir? Que todos los seres humanos son inocentes. Cada uno está sufriendo por la historia que se está contando. Entonces tú se lo llegas a querer contar a un religioso esto, que cree en la culpa, que cree en el castigo y todo eso, ¿y qué va a pensar de estas palabras?
Adelante pueden acomodarse, aquí hay asientos adelante también. Empezar a reconocer qué sentido tiene que yo esté sufriendo con algo que ocurrió y ya no existe, pero yo lo esté usando para martirizarme. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué de bueno tiene para el universo, para la vida, para la familia, que alguien esté sintiendo mucha culpa y que dure meses, años, culpándose de algo y sufriendo? ¿A quién le sirve algo eso? Diríamos el programa culpa, la idea culpa. ¿Qué beneficio le trae a los humanos? ¿Tiene algún beneficio? Ahora, para tratar de rescatarnos, fíjate bien, que eso que te dije que iba a estirar la liga, ¿cómo decirle a una persona que cree que todo lo que él cree fue verdad, que la historia que se cuenta sí existió tal como él la piensa? Y está tan convencido que no es posible decirle, no tienes nada que ver con tu historia. Tú eres una conciencia que está encarnada aquí contándose esa historia. Es más, esa historia probablemente nunca existió, cuando menos no como la cuentas. Entonces la persona no aguanta ese nivel de verdad. Entonces dijeron, bueno, necesitamos un escalón. Vamos a ayudarle a que se perdone por haber hecho eso. Bueno, me perdono por haberle puesto el cuerno a mi mujer. Me perdono por haberle pegado a mi hijo. Es un escalón del perdón, de querer, de alguna manera, dejar de sufrir por ese recuerdo que tú estás imaginando. Pero aún así la mente se resiste y dice, ¿cómo voy a perdonar a ese desgraciado después de lo que me hizo? ¿Cómo quieres que lo perdone? Es que es imperdonable eso. Todavía nos resistimos a soltar el dolor. Porque si perdonas, ¿sabías que dejas de sufrir? Bueno, pues la mente se resiste. Aún con esa llave, aún con ese candado, queremos que la persona diga, bueno, si yo perdono y me perdono a mí y perdono todo, yo dejo de sufrir. No me convences. Adelante, adelante, sí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, de lo que estamos hablando ahorita es de cómo nosotros tenemos un proceso mental que le estamos poniendo ahorita la palabra de interferencia, y esa interferencia lo que hace es estar cuestionando y cuestionando lo que hizo, por ejemplo, está pasando ella, y luego llegan los pensamientos que la mente dice, ¿a qué fue? ¿A dónde fue? ¿Para qué anda envueltas o algo? Siempre la mente está ahí bombardeando ideas, creencias, porque es como si la mente creyera que lo que está pasando no debería de estar pasando como está pasando. Lo está cuestionando. Y nosotros empezamos a creer que ese cuestionamiento está bien. A ver, ¿no es normal que yo quiera que las cosas salgan bien? Sí. ¿No es normal que quiera que estén mejor? O sea, la mente tiene 1000 argumentos para defender por qué hace lo que hace. Pero eso que hace es una interferencia. Porque lo que está ocurriendo y esa es la verdad. Si tú te pudieras quitar la interferencia, o no te la puedes quitar sino verla, todas las opiniones y juicios que tengas acerca de lo que pasó, no es lo que pasó. Lo que pasó es una cosa y lo que tú tienes es una historia, una interpretación, un montón de ideas acerca de eso que pasó. Y esta historia, ¿en dónde crees que la tienes? ¿En el pasado o aquí en el presente? Aquí. Está aquí tu memoria, y cuando, por ejemplo, está hablando Marina, y mi memoria me trae recuerdos de cómo hemos estado en plena experiencia de ceremonia y ella está platicando con alguien. Y mi mente me dice, ve y dile que guarde silencio, ve y dile que se calle, por favor, o algo. Entonces, el hecho de que tú puedas
darte cuenta de esos pensamientos es un gran avance en tu proceso evolutivo, en que sepas que estos pensamientos no tienen nada que ver con lo que está pasando ahorita. La mente tiene, tu mente, la tuya, tiene esa costumbre de que tú ves algo y está comparándola a ella con miles de fotos de gente que conoce a ver a quién se parece. Eso lo hace la mente en automático. Tú no eres el que tienes que hacer eso, ella lo hace. Es como tu asistente. Tienes un asistente, nomás que es medio asistonto. ¿Por qué? Porque mucha de la información que te produce miedo. Y en lugar de ayudarte a que te dé valor o algo, te generan esas imágenes, preocupación, miedo. ¿Sí? ¿Me sigues hasta aquí? Así es que lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar en la ceremonia, tu mente no lo conoce. Y por eso genera miedo. Pero ella no conoce lo que va a pasar. Y supone que puede pasar algo malo. No, no puede pasar algo malo. Porque todo lo que pasa es bueno. Por más desagradable que esté la experiencia, es lo mejor que te puede pasar. Porque es así como una persona que está gritando en el quirófano allá, o está llorando cuando está pariendo o algo. Ese dolor está trayendo una hermosa vida. Es decir, si tú ves a alguien en la ceremonia que llora, que está vomitando, que está perfectamente lo que le está pasando, se está disolviendo, rabia, coraje que trae, una frustración o algo, la está disolviendo, la está liberando. Pero ¿qué dice mi mente? Y mucha gente me ha dicho, oye, ¿por qué no le ayudan? ¿Por qué no le dan algo para que se le quite? ¿O por qué no hacen algo? ¿Por qué no llaman una ambulancia? ¿Qué está pensando la persona? ¿De dónde salen esas sugerencias? ¿De la paz, del reconocimiento que lo que está pasando es lo que tiene que pasar, o de un miedo a que le pase algo a la persona? Del miedo. Empezar cada uno de ustedes a reconocer esos pensamientos, a darte cuenta que vienen de tu imaginación, de tu memoria, y que no le pertenecen a lo que está pasando. Es clave. El ejemplo más clave y más claro que está aquí es cuando una persona es celosa. Incluso si no conocen el comportamiento de una persona celosa, durante muchos años hubo un famoso comediante mexicano, creo que era Héctor Suárez, el que hacía unos sketches con una mujer muy celosa y que iban a comer a los restaurantes, y el comportamiento de ella, que no quería que estuviera viendo a las personas que estaban a un lado, que no quería que hicieran esto. Entonces, cuando tú conoces a una persona celosa, o si tú eres celoso, tú puedes darte cuenta cuántos pensamientos tienes acerca de lo que piensas que está haciendo la persona. ¿Y cuántas veces te has dado cuenta que nada de lo que pensaste era verdad? Y la mente te lo vuelve a hacer y vuelves a caer. Porque el celoso cientos de veces se ha dado cuenta de que todas sus especulaciones fueron mentiras. Y aun sin embargo, a los días ya está otra vez sintiendo celos, molesto, no alcanza a darse cuenta que tiene una memoria celosa, que algo pasó, algo le contaron, y su mente está produciendo ese tipo de pensamientos. Y en lugar de reconocer que ni uno de esos pensamientos sabe lo que está pasando, ni uno. La mamá preocupona, que hay muchas, cuando le dio permiso a la hija, al hijo salir, y son las 12 de la noche, es la 1 de la mañana, son las 2 y no ha regresado, ¿qué pensamientos se están produciendo? Y sabes que su mente se lo hace todos los días durante toda su vida, y la persona no se da cuenta que cientos de veces ella ha visto a su hija muerta, que ya le sacaron el hígado, que ya está congelada, que ya la tienen secuestrada, y la chamaca llega feliz de la vida, bien peda. Mamá, ¿cómo la haces de pedo? Ya duérmete. Si me va a pasar algo, me va a pasar algo, no porque tú te amaneces. Mira, aquí me tienes, son las 3 de la mañana, ¿por qué me haces esto? ¿Yo te estoy haciendo algo a ti? No, yo me ando divirtiendo. ¿Sí o no? Nadie te está haciendo nada. Toda esa preocupación es
tuya y es de tu mente. Muy poquitas personas logran darse cuenta de esto. Los que se logran dar cuenta de esto, inmediatamente ya empiezan a reconocer que ese consejero que tienes en la cabeza es una interferencia, que no tiene nada que ver ni contigo ni con lo que está pasando, porque él no te conoce ni a ti ni lo que está pasando. Solamente él hace suposiciones y suposiciones y suposiciones, y tú te las crees y te las crees y te las crees. Por ejemplo, los que van a hacer medicina, ¿tienes una idea cuántas suposiciones traen? Algunos, tengo días que entré al internet y vengo bien investigado y ya supe cosas. Ahorita que tomes vas a ver que no tiene nada que ver con lo que tú estudiaste y investigaste. Tu mente no sabe. Lo que te va a pasar por primera vez, y lo que vas a sentir, lo vas a sentir por primera vez. Entonces, el hecho de empezar a reconocer, dicen los maestros, reconocer el nivel de ignorancia que tenemos, de querernos convencer que sí sabemos. Es como anestesiarnos de creer que sí sabemos cuando no sabemos nada. No sabemos qué es lo que va a pasar. Y cala mucho saber que no sé qué va a pasar. Es un proceso de ir reconociendo y reconociendo que de alguna manera somos como pequeñas mentes atormentadas por nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos nos contamos historias, 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 y muchas de esas historias son muy tóxicas y nos las seguimos contando. Y muy pocas personas se dan cuenta de que lo que se cuentan, de mucho de su sufrimiento, no es verdad, es inventado. Cuando empiezas a tomar estas medicinas o estas herramientas sagradas, empiezas a reconocer que mucho de lo que te cuentas no tiene ni sentido contártelo. Es decir, probablemente no vas a detener el proceso mental, pero ya no te lo crees. Es la diferencia entre alguien que está empezando a ver y al que sigue dormido. El que sigue dormido sigue defendiendo sus ideas y sus creencias. Y el que empieza a despertar se da cuenta que no. Que esto que estoy pensando no tiene nada que ver con lo que está pasando. Es como dos mundos. El mundo real y el mundo que la mente imagina que debería de ser, cómo debería de ser el mundo. En lugar de reconocer el mundo real, disfrutar este mundo real, agradecer este mundo real y amar este mundo real, tiene muchas ideas, conceptos, creencias religiosas, bueno, malo, moral, inmoral y mil más. Y con ellas está analizando todo lo que está ocurriendo. Y lo damos nosotros por sentado de que eso así es.